La pandemia de la gripe española es considerada la gripe más devastadora de la historia. Hay algunos investigadores que afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917. Se decidió investigar sobre la gripe española, ya que fue considerada una de las enfermedades que más afectó al ser humano en la historia, y por su relación con la pandemia actual. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Las grandes potencias industriales y militares de la época estaban divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, que estaba formada por el Imperio Alemán, Austria, Hungría e Italia. Y por otro lado, estaba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Entre 1918 y 1919, la gripe se extendió a gran velocidad por todo el mundo. En solo 18 meses infectó a un tercio de la población mundial y se cobró la vida de 50 millones de personas, 5 veces más que la Primera Guerra Mundial. Los hombres se vieron notoriamente más afectados que las mujeres, probablemente porque se cree que la pandemia se inició en uno de los atestados campos de batalla del frente occidental, y después se dispersó cuando los soldados regresaron a casa de la guerra. La pandemia de gripe de principios del siglo XX fue única debido a la desproporcionada cantidad de jóvenes que mató. La enfermedad también fue implacable con los países más pobres. Las víctimas que produjeron la Primera Guerra Mundial y la gripe española tuvieron un desastroso impacto económico. La falta de trabajadores causada por la gripe y la guerra le dio a las mujeres el acceso al mercado laboral. Las abarrotadas trincheras y campos de la guerra se convirtieron en el hábitat ideal para la epidemia. La infección se desplazó con los soldados. Las 13 semanas que van de septiembre a diciembre de 1918 constituyeron el periodo más intenso, con el mayor número de víctimas mortales en lo que se conoce como la segunda oleada. Fue la primera pandemia causada por el virus A y del subtipo H1N1 y se convirtió en la tercera pandemia más letal del siglo XX, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. La gripe española infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población mundial de entonces, con un saldo de muertos que se elevó a 50 millones. Muchos estudios indican que todo comenzó en Estados Unidos y se propagó a Francia con la llegada de las tropas estadounidenses. El 4 de marzo, un soldado presentó la enfermería de Ross Riley en el estado de Kansas, aquejando fiebre. En cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares y a lo largo de las semanas siguientes se enfermarían muchos más, extendiendo el virus más allá de las paredes de Fort Riley. En abril, el contingente estadounidense desembarcó en Europa portando el virus. Las poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero ni la realeza, gobernantes y celebridades de la época fueron inmunes a esta pandemia. Entre los líderes que la padecieron estuvieron Guillermo II de Alemania y el primer ministro británico Lloyd George. Muchas de las víctimas fueron jóvenes y adultos sanos entre 20 y 40 años, y también animales. La pandemia no dejó intacta a ninguna región del mundo, solo en la India las víctimas alcanzaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña murieron cerca de 250.000 personas, en Estados Unidos 675.000, en España 300.000 y en Argentina 36.000. La pandemia de gripe española llegó a la Argentina en octubre de 1918 y continuó durante el invierno de 1919. Se trata de una epidemia olvidada por la historia de la medicina argentina, cuyas causas desconocemos. La Argentina, a principios del siglo XX, se encontraba en pleno proceso productivo y las políticas de apertura de mercados. El país desempeñaba el papel de productor de materias primas por la élite dominante. La inmigración ultramarina se había esparcido por todo el territorio argentino y la población crecía a niveles nunca vistos. Esa pandemia que se producía al otro lado del Océano Atlántico no era un problema para el Estado argentino, eran otras enfermedades las que preocupaban a la sociedad y al gobierno, como la tuberculosis, la viruela,
la peste bubónica y la sífilis. La pandemia entró en el territorio tal vez por los inmigrantes europeos que llegaban al país huyendo de la miseria y de la guerra. Bueno, tenemos el desarrollo. Gripe española. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española o trancazo, fue la primera pandemia producida por un virus de la gripe o influencia, H1N1, pero no tuvo su origen en España. La gripe de 1918 fue la más mortífera de la historia, reciente, causada por el virus de la gripe con genes de origen aviar. Se extendió a gran velocidad por todo el mundo, llegando también a España, donde esta gripe traspasó nuestras fronteras desde Europa, donde el motivo por la que se la conoce gripe española no tiene que ver con la censura ni con la libertad de información. Tenemos el agente causal, que fue causado por un brote de influencia virus A del subtipo H1N1, y la clasificación de este virus es que la gripe está causada por un virus que se aisló en 1933. Se trata de un virus RNA que pertenece a la familia de los ortomixovirus, donde el virus C tiene menor importancia epidemiológica y suele dar lugar a infecciones inaparentes. Las medidas de salud pública. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas las personas que desempeñaban trabajos de atención pública. Esta recomendación sanitaria se extendió al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagara con tanta facilidad. Se cerraron teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos. Se suspendieron eventos, se prohibió la importación de mercancías desde Marruecos por compartir fronteras terrestre y marítima. Y así evitar más contagios, identificaron a los extranjeros que ingresaban a las poblaciones y se prorrogaron las clases, matrículas y exámenes. Se recomendaba tomar analgésicos en dosis que ahora se considerarían contraproducentes e incluso se sugería a la gente que fumara, porque se pensaba que la inhalación del humo mataba a los gérmenes. Síntomas y signos: dolores musculares y en las articulaciones, dolor de cabeza intenso, insomnio, fiebre por encima de los 38 grados, cansancio excesivo, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, inflamación de la laringe, faringe, tráquea y bronquios, neumonía, dolor abdominal, aumento o disminución de los latidos cardíacos, proteinuria, que es el aumento de la concentración de la proteína en la orina, y nefritis. En esa época solo se recomendaba mantenerse de reposo, así como una alimentación e hidratación adecuada. Por este motivo, pocos pacientes se curaban dependiendo de su sistema inmune. Como no había vacuna en la época para el virus, el tratamiento era realizado para aliviar los síntomas y normalmente era recetado por el médico aspirina, que es un antiinflamatorio usado para aliviar el dolor y bajar la fiebre. Para evitar la contaminación del virus de la gripe española, se recomendó evitar lugares públicos con mucha gente como teatros o escuelas. Por esto, algunas ciudades fueron abandonadas. Hoy en día la mejor forma de prevenir la gripe es por medio de la vacunación anual, ya que los virus sufren mutaciones aleatorias de un año a otro para poder sobrevivir. Además de la vacuna, existen antibióticos que surgieron en 1928 y que pueden ser recetados por el médico para prevenir la aparición de infecciones bacterianas posteriores a la gripe. En la primavera de 1919, la pandemia comenzó a mermar y la enfermedad terminó por sí sola. En el verano de 1920, el virus había desaparecido. Le había ganado la batalla de los más débiles. El resto quedó inmunizado. Los tratamientos también eran limitados. El primer antibiótico solo se fue descubierto hasta 1928 y la primera vacuna para la gripe solo estuvo disponible en los años 40. Conclusiones. La respuesta a la pregunta sería que recibió el apelativo de gripe española debido a que la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra mundial y por lo tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Es por lo que le pusieron gripe española. Los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar y ocultaron la pandemia. Y España, país neutral durante la contienda, informaba en la prensa acerca de los nuevos casos, donde era conocida popularmente como El Soldado de Nápoles, por una canción muy pegadiza que se cantaba en las zarzuelas de moda. Daba la sensación de que era el único país afectado. Por esta razón, la enfermedad se conoció en el mundo como la gripe española, por lo que era el único país
que informaba a la prensa sobre los nuevos casos.